Capítulo 21. ¿Ser esposa del enemigo, o dueña de su destino? Taran subió los peldaños de piedra con paso lento, no por cansancio físico, sino por el peso que llevaba en el pecho. Cada escalón parecía recordarle que su esposa estaba al final de esa subida, armada, herida y con toda la razón para quererlo lejos. Pensó con ironía que tenía suerte si lograba conservar la nariz después de la conversación. O al menos un ojo funcional. Al llegar a la habitación que habían compartido la noche anterior, empujó la puerta con cautela. El espacio estaba en penumbra, el fuego casi extinto. Sobre la silla junto al hogar descansaban la espada y el arco de Signe. Frunció el ceño. Se acercó y tomó la espada entre las manos. Era más liviana que la suya, de hoja estrecha y equilibrio perfecto. Un arma hecha para moverse rápido, para atacar sin anunciarse. Letal como su dueña. Su mirada recorrió el puño, gastado en los bordes por años de uso. No era adorno ni símbolo, era una extensión de ella. Dejó el arma con cuidado, como si al hacerlo reconociera algo que había ignorado hasta entonces. Con ambas piezas en mano salió a buscarla. Al menos, pensó con un hilo de alivio, sin espada ni arco solo le quedarían las dagas. Aunque con ella, eso no representaba mucha diferencia. La encontró en el segundo piso. O mejor dicho, encontró a Isbel e Inga saliendo de una estancia. ¿Signe?, preguntó sin rodeos. Inga soltó una risita. Isbel, apoyada en el bastón, alzó una ceja como si ya lo hubiera estado esperando. Pidió una habitación propia. Tercer piso. Al fondo junto a la mía, dijo con tranquilidad. ¿Una habitación propia?, repitió él, más sorprendido que molesto. Tiene buen gusto. La nuestra era oscura, intervino Inga, encogiéndose de hombros. Además, así no tiene que dormir con alguien que la ignora delante de todos. Inga, murmuró Isbel sin dureza, solo con advertencia. La niña se encogió, pero siguió sonriendo mientras bajaban las escaleras. Taran inspiró hondo y retomó la marcha. El tercer piso olía a madera vieja y humedad. Llamó a una puerta. Nada. Luego a otra. Por fin, al llegar a la última, junto a la de Inga, escuchó un gruñido grave al otro lado. Fenrir. Eso bastó para confirmar que estaba allí. Golpeó otra vez. Signe. Soy yo. Silencio. Volvió a llamar. Esta vez escuchó un susurro amortiguado. ¿Qué quieres? Su voz sonaba fría. No enfadada, no herida. Solo lejana. ¿Quiero hablar? Estoy durmiendo. Una pausa. Después más seco. Después de la cena. Si aún me apetece. Él dudó. Luego asintió, aunque ella no pudiera verlo. Descansa. No obtuvo respuesta. Solo el silencio, denso como la piedra de esas paredes. Volvió a su habitación con las armas aún en las manos. Las dejó sobre la mesa, mirándolas como si esperara que le dijeran algo más. Luego se sentó y escribió una carta para Caileán Escarbal, afinando los detalles del futuro acuerdo. Con tiempo de sobra antes de la cena, salió a pie hacia los terrenos del sur. Las granjas empezaban a mostrar signos de recuperación. Nada milagroso, pero sí firme. Hombres, ganado, madera, faltaba mucho aún, pero al menos ahora había esperanza. Pensó en Signe. En sus silencios, en sus miradas. En lo poco que sabía de ella, y lo mucho que quería aprender. No sería una conquista. No podía acercarse como se hace con un enemigo. Para construir algo con ella necesitaría otra clase de armas. Paciencia.
¿Verdad? Y el valor de no volver a fallar. La cena. Signe despertó al repique de la campana. Por un instante no supo dónde estaba. El techo era distinto, más bajo, y la luz entraba por una ventana con los postigos torcidos. Fenrir, enroscado junto a la cama, alzó la cabeza con un gruñido somnoliento. Recordó entonces el castillo, la boda, la habitación nueva que había pedido. Respiró hondo, se sentó y comenzó a vestirse con movimientos precisos. No se escondería. No esa noche. Había vivido cosas peores en Dun Maelgar. Al bajar las escaleras, se encontró con Isbel e Inga esperándola. La niña le tomó la mano con desparpajo. ¿Lista para enfrentar a los bárbaros?, preguntó con los ojos encendidos. No serán los primeros, respondió Signe con una media sonrisa. Al llegar a las puertas del salón, se inclinó hacia Fenrir. Quédate. El perro gimió renuente. Te traeré algo. Entró con el mentón en alto, el paso seguro. El murmullo del salón menguó. Pocos hombres de edad militar, notó enseguida, apenas un puñado. El resto eran ancianos, muchachos. Esa escasez decía más que cualquier discurso. Un joven se levantó del estrado y se acercó con paso ágil. Su sonrisa tenía algo de Taran, pero sin el peso que su hermano llevaba en los hombros. Tomasan Maelgar se presentó inclinándose con exageración teatral. Signe se quedó quieta un segundo. Luego extendió la mano con cuidado. Signe Kadach. Él le besó los dedos con una cortesía que la sorprendió. Nunca había conocido a una Kadach que oliera a lavanda. Ella alzó una ceja, pero su gesto no fue del todo frío. La travesura en sus ojos le recordaba a Ruark, y eso la desarmó más de lo esperado. Es la primera vez que uno me lo dice, replicó. Tomasan le ofreció el brazo. ¿Me permite, milady? Ella vaciló, pero aceptó. La condujo hasta la mesa principal, donde Taran conversaba con un músico de barba blanca. Al verla, se levantó de inmediato. Sus ojos se fijaron en ella con una mezcla de alivio y tensión. Lady Maelgar, dijo tomando su mano con firmeza y apartándola de la de Tomasan. Ella hizo una reverencia sin levantar la vista. Taran intentó atrapar su mirada, pero Signe la dirigió hacia el muro del fondo, imperturbable. Sin insistir, él se volvió hacia los presentes. Mi esposa Lady Signe Maelgar. Vino desde las tierras de los Kadach para sellar la paz, dejando atrás todo lo que conocía. Les pido que la traten con el mismo respeto que tuvieron por mi madre. Ninguno elige el clan donde nace, y los pecados de los padres no son herencia obligada. Hubo un murmullo, luego unos pocos brindis. ¿Por Lady Maelgar? Algunos alzaron la copa. Otros apenas bajaron la mirada. Signe se sentó sin decir palabra. Sus ojos recorrían el salón con atención contenida. Taran se inclinó hacia ella. Con el tiempo se acostumbrarán, susurró partiéndole un trozo de pan. No son hombres de palabras rápidas. Ella no respondió, pero aceptó el vino que le sirvió. El roce de su brazo, el calor junto a ella, le provocaron un estremecimiento. Había algo en su cercanía que aún le hablaba de deseo, de pertenencia. Pero no podía ceder tan fácil. No otra vez. ¿Y ahora qué, hermano?, preguntó Tomasan desde más allá del jarrón. ¿Volverás a fingir que no tienes esposa? Taran bufó. Tengo 2 granjas que alistar antes de que lleguen los del clan Barnach. Y sin hombres para cazar, cada brazo cuenta. Signe notó entonces la mesa. No había carne, ni en la suya ni en ninguna otra. Solo pan, raíces cocidas, algo de queso. En casa de su padre, el señor siempre comía como un rey, aunque el pueblo pasara hambre. Aquí, la escasez se compartía. Miró a Tomasan. ¿Puedo cazar? El silencio fue inmediato. Tomasan sonrió como si le acabaran de ofrecer un barril de hidromiel. Eso suena a plan. Hace tiempo que no paseo con una dama y un lobo. Taran no sonrió.
Su mirada iba de uno a otro con una intensidad que Signe no supo cómo leer. No es necesario, dijo él. Insisto, replicó ella sin cambiar el tono. Fenry desde la puerta lanzó un ladrido sordo. Thomasan soltó una carcajada. Está decidido, entonces. Partimos al alba. Signe asintió, bebiendo un sorbo lento. Por el rabillo del ojo, vio a Taran morderse la lengua. No supo si quería matar a su hermano o a ella. Pero no importaba. Esa noche, por primera vez, el salón tenía que acostumbrarse a su presencia. Y ella a su nueva posición, que aún no era de pertenencia, pero tampoco de sumisión. Capítulo 22. Ni prisionera ni fugitiva, solo libre. Taran había dado su palabra. Confiaba en las habilidades de Signe como cazadora. Pero cuando Thomasan aceptó encantado la propuesta, se sintió atrapado entre dos frentes, mostrarse autoritario o ceder demasiado pronto. Optó por una tercera vía, pronunciando un sí con aparente neutralidad. En el fondo, deseaba verla en acción. Necesitaba comprobar si la leyenda era cierta. Signe no vaciló. Con una altivez apenas contenida, levantó la voz. Asegúrate de llevar un caballo extra, Thomasan. Con suerte tendremos que cargar bastante carne. Una carcajada estalló entre los comensales. Incluso los más contenidos no ocultaron una sonrisa. Taran, incómodo, le apretó el muslo bajo la mesa. Fue un gesto involuntario, mitad advertencia, mitad disculpa. Por fin, ella lo miró. Sus ojos no tenían furia, sino algo más filoso, decepción. Se puso en pie junto a ella y, como dictaba la costumbre, le ofreció el brazo. ¿Me permites? Quisiera mostrarte el castillo. Signe dudó apenas un segundo antes de aceptar, la mano apoyada sin calidez. Caminó a su lado como si estuviera cumpliendo un deber, no aceptando una reconciliación. Lo condujo a la antigua suite del señor, aún vacía salvo por una linterna encendida. Allí, en la penumbra tibia del aposento, Signe se giró hacia él con los brazos cruzados. Firme. Erguida. Inaccesible. No soy una sirvienta a la que puedas ignorar durante el banquete, dijo sin levantar la voz. Soy tu esposa. La que cruzó tierras enemigas para sellar una tregua. Pero me dejaste sola. Y ni siquiera tu amante se molestó en fingir discreción. La palabra amante se le clavó en el pecho como una astilla que conocía su camino. Taran dio un paso, luego se detuvo, midiendo el terreno como si pisara hielo delgado. Kaelin ya no lo es, dijo con lentitud. Lo fue. Pero no desde que llegaste. Lo juro. Hoy la reprendí delante de todos. Si no lo viste, fue porque preferiste mirar hacia otro lado. ¿Y por qué habría de mirar? ¿Replicó ella? ¿Para fingir que no me dolió? Taran bajó la vista por un instante. Luego se acercó y se agachó frente a ella, buscando sus ojos. Cometí un error. No por lo que hubo entre Kaelin y yo, sino por cómo te hice sentir. Y peor aún, por lo que no vi venir. Nadie debería llegar a un hogar nuevo y enfrentarse a ese desprecio. Signe sostuvo su mirada, pero la tensión no cedía. Solo quiero una cosa. Que no me humilles. No delante de tus hombres. No delante de tus amantes. No volverá a ocurrir, prometió. Entonces deja que me encargue de ella. Si tú la castigas, me verán como una invitada protegida. Si lo hago yo, me verán como la señora de esta casa. Taran dudó. El orgullo luchaba contra el sentido. Pero ella tenía razón. Si debía ser su igual, también debía tener poder. Como desees, asintió al fin. Ella bajó los brazos lentamente. La rigidez seguía ahí, pero algo en su rostro comenzaba a cambiar. No era perdón, pero sí un inicio. Si vuelve a faltarme al respeto, no responderé por lo que haga, advirtió sin dramatismo. Entonces mejor que no lo haga, respondió él y volvió a ofrecerle el brazo. Esta vez su mano lo tomó con menos reticencia.
La distancia no se había evaporado, pero ya no era un muro. Era un puente aún sin cruzar. Mientras regresaban en silencio por los pasillos del castillo, Taran lo entendió con claridad brutal. No se trataba de él. Signe no confiaba en ningún hombre. Ni en promesas ni en afectos. Su padre le había robado algo que todavía no sabía cómo recuperar. Y ahora él pagaba ese precio. Pero si para ganarse su confianza debía caminar cada paso a ciegas, lo haría. No por deber. Por ella. Tras recorrer Dunamer, Taran la condujo al último piso. Abrió una puerta doble y la dejó entrar primero. La estancia era amplia, con paredes de piedra suavizadas por tapices bordados, una alfombra gruesa y ventanales orientados al sur, donde la luz se filtraba en tonos cálidos sobre sillones mullidos y una chimenea encendida. Era el aposento de mi madre, dijo Taran quedándose junto a la puerta. Ahora es tuyo, si lo deseas. Signe no respondió al instante. Caminó en silencio por la habitación, acariciando el respaldo de una silla, deteniéndose ante una estantería con frascos de perfume y cofres de madera tallada. Nunca había vivido en un lugar así. Su mano descansó sobre un joyero cerrado, y durante un segundo pareció contener el aliento. Gracias, murmuró por fin sin girarse. No era una rendición, pero sí un primer gesto. Taran la guió entonces a su propio dormitorio, menos decorado, más austero. Cerró la puerta tras ellos y se volvió hacia ella, intentando encontrar las palabras adecuadas. No voy a forzarte, dijo sin rodeos. No lo haré nunca. Pero no fingiré que no te deseo. ¿Por qué lo hago? A veces demasiado. Intentó sonreír, pero la tensión le robó el humor. Signe lo miró largo rato, como si lo pesara entero. Entonces no me mientas, replicó. Ni con caricias ni con silencios. Él dio un paso hacia ella, cauteloso, como si cualquier movimiento brusco pudiera ahuyentarla. Levantó la mano y le apartó un mechón de cabello de la mejilla. No quiero fingir nada contigo, dijo en voz baja. Y la besó. Al principio fue ella quien resistió. Sus labios apenas respondieron, duros como si aún dudaran de merecer ese contacto. Pero poco a poco el roce se transformó. El cuerpo cedió antes que el corazón. Las manos se buscaron, las respiraciones se aceleraron. Había deseo, sí, pero también un extraño respeto que contenía el impulso. Cuando Fenrir empujó la puerta con el hocico y entró como una sombra vigilante, ambos se separaron de golpe. Signe sonrió, apenas. Le caes peor de lo que admite, dijo agachándose para acariciarle el lomo. Taran se quedó observándola, esa mezcla de fiereza y ternura que parecía no saber que era hermosa. No sé si me perdonará algún día, susurró él. Signe se incorporó despacio. Caminó hacia él y le tomó el rostro entre las manos. Volvió a besarlo. Fue un beso distinto. Ya no había furia ni necesidad, sino una tregua. No estoy lista, dijo sin disculpa ni justificación. Aún no confío en ti. Ni en mí misma con respecto a ti. Pero no me empujes. No corras antes de que pueda caminar contigo. Taran asintió, tragando algo que no quiso convertir en palabra. Le acarició el cuello con la yema de los dedos y rozó su frente con los labios. ¿Te esperaré? Lo que haga falta. Ella no respondió. Pero no se apartó. Se quedaron así un instante más, en ese espacio frágil donde la distancia ya no dolía tanto, pero aún no era puente del todo. Cuando ella volvió a su cuarto, Fenrir la siguió con paso solemne. Taran, solo junto al fuego ya casi extinguido, se sentó sin encender más luz. Su deseo no había menguado. Pero ahora sabía que el verdadero anhelo no estaba en su cuerpo, sino en algo más esquivo, la posibilidad de ser digno de ella. Capítulo 23. Allí donde el nombre pesa más que el alma. Signe despertó más tarde de lo previsto. La luz del amanecer se filtraba por las contraventanas, pálida y fría.
Fenrir seguía dormido a su lado, enroscado como un lobo domesticado por la confianza. Se vistió con rapidez, pantalones, túnica, botas, chaqueta de cuero. Se lavó con agua helada, tomó sus armas y descendió al patio con paso firme. Fenrir la siguió sin protestar. Afuera, Thomasan ya la esperaba. 2 caballos ensillados y un tercero cargado con alforjas y bolsas para la caza. El sol apenas despuntaba entre los árboles. Él le lanzó una manzana al verla. Signe apenas logró atraparla. Gracias. Siento el retraso, dijo dándole un mordisco. No te preocupes, hermana. Taran dijo que tal vez dormirías más de lo habitual, añadió con una sonrisa ladeada. Ella enrojeció hasta la raíz del cabello. No respondió, pero montó a Olfauder de un salto, dio una orden a Fenrir y se acomodó en silencio en la silla. Hoy probamos con ciervos rojos. ¿Y si nos da el tiempo? Thomasan alzó una red de pesca improvisada. Tal vez seduzcamos a unos cuantos salmones. ¿Seduzcamos? Signe arqueó una ceja. Con encantos irresistibles. O con esto, rió sacudiendo la red. Bribón, dijo ella negando con la cabeza. Él le guiñó un ojo satisfecho. Cabalgaron sin apuro, cruzando senderos húmedos por el rocío. El aire olía a tierra y corteza húmeda. Signe cazaba con soltura certera y rápida. Thomasan, más hábil con el humor que con el arco, no dejaba de hablar. ¿Siempre cazabas así en Dunmaelgar? Cuando me dejaban. A veces tenía que escapar sin permiso. ¿Y qué decían tus hermanos? Que me cuidara. Y que no dejara pistas, respondió con una sonrisa tenue. Thomasan asintió y durante un rato cabalgaron en silencio. Para el mediodía llevaban 2 ciervos medianos, un manojo de liebres y varias aves. Cerca del río atrajeron algunos salmones con paciencia y suerte. Te tengo que admitir algo, dijo él, tendido junto al agua mientras comían un trozo de pan. Pensé que exagerabas anoche. ¿Sobre qué? Sobre tus habilidades. Pero resultó que la hermana de un Kadach puede cazar mejor que muchos Maelgar. Signe sonrió, aunque sus pensamientos vagaban lejos. Desde la noche anterior, una inquietud soterrada la seguía. El beso con Taran, el calor entre ambos, el deseo latente. No se arrepentía, pero tampoco estaba en paz. Su cuerpo lo buscaba más de lo que su mente aceptaba. Y eso la enfurecía consigo misma. ¿Te arrepientes de haberte casado con él? Preguntó Thomasan de pronto. Signe lo miró, sin saber si le había leído el rostro o el alma. No lo sé. Aún no. Pero no esperaba que fuera tan complicado. Lo será. Es territorio enemigo, Signe. Tendrás que ganarte cada gesto. Ella asintió apretando los labios. Luego espoleó el caballo. Vamos. Si no llegamos antes del anochecer, la carne se estropeará. En la cocina del castillo causaron revuelo. Los sirvientes dejaron lo que hacían para mirar el botín. Thomasan alardeó, Signe bajó la cabeza y se quitó la chaqueta empapada de barro. Tomó un cuchillo y comenzó a despellejar los peces con precisión. La cocinera, una mujer corpulenta de rostro curtido, la observó en silencio. Después se acercó y le ofreció una palangana limpia y un trapo. Sabe lo que hace, murmuró más para sí misma que para los demás. Signe la miró un momento. La mujer le sostuvo la mirada con un leve gesto de respeto. No era afecto, pero sí una primera grieta en la muralla. Un comienzo. Capítulo 24. La batalla no era suya, pero la cicatriz sí. Cuando Signe cruzó el umbral del gran salón, las conversaciones menguaron por un instante. A pesar del bullicio, notó cómo las miradas se posaban en ella, mezcla de curiosidad y escrutinio. Taran se levantó al verla, sus ojos iluminados por una mezcla de afecto y orgullo. Dicen que cazaste mejor que Thomasan, comentó con una sonrisa apenas contenida. Signe se encogió de hombros, sin detenerse demasiado en la frase.
Agradeció en silencio el gesto y aceptó la copa de vino que él le ofrecía. El líquido oscuro le ayudó a calmar el temblor que aún sentía en los dedos. No por la cacería, sino por el lugar que ahora ocupaba. Durante la comida, Taran compartió las noticias. Partiría al amanecer con Ruark hacia las tierras del clan Draengar. Es una negociación delicada. Pero si aseguramos ese acuerdo, el invierno será más llevadero para todos, explicó, dirigiéndose tanto a Signe como a los hombres de confianza que lo rodeaban. Ella asintió con serenidad, consciente de que esa era la vida que la esperaba. Estrategia, alianzas, decisiones que pesaban más que las palabras de amor. Más tarde, mientras los platos se retiraban, Taran se inclinó hacia ella, la voz baja, casi un roce. Cuando regrese tendré tiempo. ¿Para ti? Para nosotros. El invierno será largo, Signe. Sus palabras le recorrieron la piel como fuego, pero no era ternura lo que provocaban, sino una urgencia que todavía no sabía si deseaba o temía. Signe apartó la mirada, incómoda con la fuerza de su reacción. Se levantó con suavidad, dejando la copa sobre la mesa. Necesito ver cómo avanza la cena en la cocina, dijo, y salió antes de que él pudiera retenerla. Las brasas del hogar le devolvieron algo de equilibrio. La cocinera le lanzó una mirada cómplice y le tendió un paño húmedo. Signe lo aceptó con una inclinación de cabeza, cubriéndose discretamente una quemadura que se había hecho en el brazo, por la grasa que Kaelin había derramado con aparente descuido. Hubo un instante de tensión. ¿La trampa? La mirada altiva de la pelirroja. Y luego su propio cuerpo reaccionando con firmeza sin ceder ni un paso. Lo ha tenido merecido, había murmurado la cocinera después mientras Kaelin recogía su dignidad del suelo al ser empujada por Signe. Aquí no hay sitio para traiciones. Signe no respondió. No necesitaba decir nada. Al regresar al salón, aún con el brazo adolorido y la compostura intacta, notó las miradas que volvían a posarse en ella. Pero esta vez no bajó la vista. Taran se acercó, pero no la tocó. ¿Todo en orden? Sí. La cena estará lista en breve, respondió con una tranquilidad que no sabía que poseía. Él asintió con una leve sonrisa. No preguntó más. Y en el silencio que se extendió entre ambos, Signe comprendió que aún quedaba mucho por decidir. Sobre él, sobre ella, sobre lo que podía o no crecer entre los dos. Capítulo 25. Cuando los clanes callan, hablan los corazones. La noche envolvía la fortaleza con un silencio que parecía contener la respiración de los muros. Las antorchas languidecían en los pasillos, y más allá del aullido lejano del viento entre las piedras todo dormía. Todo, salvo ella. Signe caminó descalza por los corredores fríos, envuelta en una capa prestada que no cubría la agitación de su pecho. Había pasado horas debatiéndose entre el orgullo y el deseo, entre la cautela y una necesidad que ya no podía reprimir. No quería despertar en una casa vacía, con el cuerpo ardiendo por algo que había dejado escapar por miedo. Al llegar a la puerta de Taran no dudó. Entró sin llamar. El fuego aún crepitaba en el hogar, y él, sentado en el banco junto a la chimenea, tallaba algo en un pedazo de madera. Al verla, sus manos se detuvieron. No esperaba verte esta noche, murmuró su voz grave rompiendo la quietud. Signe no respondió de inmediato. Cerró la puerta a su espalda, apoyó la espalda en ella y lo miró sin desviar los ojos. No quiero que te vayas sin saber lo que significas para mí, dijo al fin con una firmeza que nacía de la fragilidad misma. No sé si esto es amor, pero quiero entregártelo todo. Esta noche quiero que me recuerdes. Taran se levantó despacio, como si temiera romper el hechizo. Caminó hacia ella, y cuando estuvo frente a ella no la tocó. Solo buscó sus ojos, esperando una señal. Signe fue quien cerró la distancia. Levantó una mano temblorosa y le acarició el rostro. No quiero que esta noche se pierda, susurró.
Quiero saber lo que se siente, no con miedo, sino contigo. Él la abrazó con fuerza contenida, apoyando su frente contra la suya. Nunca te forzaría, Signe. Pero te he deseado desde el momento en que llegaste. No por tu cuerpo, sino por la fuerza que ocultas cuando crees que nadie te ve. Ella sonrió, leve, y dejó que la capa cayera al suelo. Lo siguiente fue un juego de sombras y calor. Taran la desvistió con lentitud, como si cada prenda contara una historia. La llevó hasta el lecho, pero no se apresuró. Sus manos recorrieron su piel con reverencia, como si memorizara cada rincón que debería recordarse en su ausencia. Signe le devolvió el gesto con torpeza dulce. Descubrir el cuerpo de un hombre no era sencillo, pero en él no había dureza, sino un ardor paciente. Tocarlo fue como tocar el mar en calma antes de la tormenta. Y cuando se fundieron, lo hicieron primero con la timidez de quienes cruzan un umbral desconocido, y luego con la urgencia de quienes temen perderse. Los suspiros se mezclaron con el crepitar de las brasas, los nombres se dijeron al oído como si fueran sagrados. Taran la sostuvo como si ella pudiera romperse, pero Signe no era de cristal. Fue ella quien tomó su rostro entre las manos, quien marcó el ritmo con su cuerpo, quien guió con los ojos cerrados y el corazón desbocado. Quiero que me sientas, le dijo jadeante. Quiero que me lleves contigo. Y él lo hizo. No solo en su piel, sino en su memoria, en la sangre. Sus cuerpos danzaron entre las sábanas y luego sobre la alfombra, junto al fuego, en un vaivén de deseo y ternura que parecía no tener fin. Cuando todo cesó, cuando el sudor se enfrió sobre sus cuerpos exhaustos y el mundo regresó, Signe no huyó. Apoyó la cabeza en su pecho, escuchando el tamborileo de su corazón. Taran le pasó una mano por el cabello, sin decir palabra. No me olvides, murmuró ella, más para sí que para él. Jamás podría, respondió él, con la voz rasgada por algo más hondo que el placer. Permanecieron así un largo rato, en el silencio tibio de la noche, hasta que Taran la tomó en brazos y la llevó de nuevo al lecho. La cubrió con la manta y antes de apagar la lámpara, la besó en la frente. Cuando regrese, esta noche será lo que me guíe. Signe cerró los ojos y por primera vez desde que llegó a aquellas tierras se sintió en casa. Capítulo 26. Una promesa sellada entre la escarcha y el exilio. A la mañana siguiente, los cascos de los caballos golpeaban el sendero húmedo con cadencia firme, mientras la bruma aún se aferraba a las colinas. Taran cabalgaba en silencio, con las riendas flojas y la mirada clavada en el horizonte. No lograba apartar de su mente la imagen de Signe bajo la luz temblorosa del fuego, la forma en que su cuerpo se había entregado con intensidad y, sin embargo, con algo que se parecía al miedo. Su despedida había sido escueta, casi torpe. Ella había regresado a su habitación sin una palabra, y él, sin saber cómo retenerla, había buscado refugio en la rutina de los preparativos. Era más fácil organizar monturas que descifrar el corazón de una mujer herida. ¿Te duele dejarla o te duele no entenderla?, preguntó Roark, con su tono habitual entre la ironía y la preocupación sincera. Taran no respondió al instante. Jugó con las correas del guante, luego soltó un suspiro. No sé qué le pasa. Anoche fue, como si algo la hubiese tocado que yo no puedo ver. Se congeló por un momento. Palideció, como si sintiera que algo malo estaba por suceder. Roark lo miró de reojo. ¿Pasó durante la ceremonia? Antes. Cuando todos la miraban. Se encogió como si el aire la apretara. Luego huyó. Y regresó más tarde. Se entregó a mí sin reservas. Pero algo en ella aún parecía temblar. El jinete más viejo asintió pensativo. Algunas personas no nacen para ser el centro de una sala llena. Yo mismo evito las multitudes, y eso que no tengo nada que ocultar. ¿No es vergüenza? Es otra cosa, murmuró Taran. Tiene miedo de que la miren, de que la toquen sin su permiso. Cada vez que alguien se le acerca demasiado, se tensa como si esperara un golpe.
Ruark guardó silencio un momento. Luego, con voz más grave, añadió: quizá lo espera porque lo ha vivido. Tal vez su pasado no fue tan diferente al de muchas mujeres que aprenden a vivir sin confiar. A no bajar la guardia. Taran frunció el ceño. Pensé que al estar casada conmigo podría sentirse a salvo. Ruark resopló. El matrimonio no es una poción mágica, sobrino. Tú puedes ofrecerle un hogar, pero solo ella decidirá cuándo habitarlo de verdad. El silencio volvió a posarse entre ellos, solo roto por el resoplar de los caballos. Taran apretó las mandíbulas, aún intranquilo. ¿Y si está embarazada? Ruark arqueó una ceja divertido. ¿Tan eficaz crees que fuiste? Taran no se rió. No lo digo con orgullo. Es solo que si lo está tengo que aprender a ser padre. Y ni siquiera sé ser esposo. Ruark dejó escapar una risa breve y luego volvió al tono serio. Cuando Freydis y yo nos casamos, ella ya tenía la costumbre de decirme las verdades sin adornos. Me enseñó a escuchar con el estómago vacío y la lengua quieta. Pero tu esposa es distinta. Ella no ha tenido un lugar donde hablar sin miedo. Luego, como si buscara una imagen que lo explicara mejor, añadió: ¿recuerdas a Maura, la yegua del viejo Tormund? Esa que encontraron con cicatrices en las patas y los ojos turbios. Taran asintió. Tardó más de un año en dejar que alguien la montara. Y ahora es la más firme del establo. Solo necesitó paciencia y dulzura. Aunque no te atrevas a decírselo así, Signe es parecida. No por frágil, sino por todo lo que ha resistido. Taran dejó que las palabras calaran hondo. Sintió el peso de la distancia que ya lo separaba de ella, y también el calor residual de la noche compartida, como un fuego encendido que debía cuidar incluso desde lejos. Volveremos antes del solsticio, dijo al fin, más para sí que para Ruark. El tío lo observó de soslayo, con una sonrisa apenas contenida. Más te vale. Si no, tal vez tu señora aprenda a vivir sin ti, y eso, Taran, sería una verdadera batalla. La risa ligera de Ruark se perdió entre los árboles. Taran espoleó su caballo sin responder, pero el eco de las últimas palabras le ardía en el pecho, más que el viento del norte. Signe lo había marcado con su fuego. Y él, aunque aún no supiera cómo, volvería a proteger esa llama. Capítulo 27. La loba y la trenza de ámbar. A la mañana siguiente, Signe se sentó a la mesa con Isbel e Inga. El calor del fuego apenas contrarrestaba el aire húmedo que subía de las piedras del suelo. La avena humeante olía a tierra hervida, espesa, sin el dulzor que pudiera disimular su sabor rancio. Pidió miel, pero apenas probó un bocado. Un nudo áspero le subía por el estómago, cada vez más urgente. Inga la observó frunciendo el ceño. ¿Estás bien? Signe no alcanzó a responder. Se levantó de golpe, empujando el banco, y cruzó el comedor tambaleante hasta apoyarse contra la pared más cercana. Se dobló sobre sí misma y vomitó con violencia. Fenrir la siguió inquieto, olfateando el aire con el hocico bajo. Inga fue tras ella y le sostuvo los hombros con firmeza. «Ven. Vamos al corredor», murmuró. «Respira hondo poco a poco». Cuando el espasmo cesó, Signe se limpió con la manga y volvió a la mesa con pasos inseguros. El aire se había tornado denso, y las gachas, abandonadas en los cuencos, despedían un vapor que ya no parecía inocente. «¿Dónde está Isbel?», preguntó Inga con voz baja. La anciana volvió en ese momento con el ceño fruncido, sosteniendo un frasco y una ramita. Se inclinó sobre la mesa y olió con cuidado una de las porciones aún intactas. Luego acercó el ramito a la mezcla, y la hoja se tiñó de azul violáceo. «Aconitum napellus», dijo en voz apenas audible pero suficiente para helar la sangre. «Hay veneno en estas gachas». Inga se cubrió la boca con una mano. Signe, pálida, se dejó caer en el banco. Isbel se incorporó con lentitud, la mirada aguda. «Desde hoy,
Nadie comerá sin que yo pruebe la comida primero. Y hasta que esto se resuelva, se cocina solo bajo vigilancia. Signe asintió sin palabras. Su estómago seguía en tensión, como si aún luchara por deshacerse de lo que había ingerido. Subió a su habitación sin mirar atrás, Fenrir pisándole los talones. Cerró la puerta, encendió el brasero con manos temblorosas y escondió una daga bajo la almohada. La sola idea de un enemigo en su propia casa era más fría que la piedra del muro. Se recostó, envuelta en mantas, y pronto se hundió en un sueño pesado. No oyó cuando Isabel entró, ni sintió cuando la anciana se sentó a su lado, a velarla como una madre silenciosa. Al despertar, el olor amargo de hierbas maceradas llenaba la habitación. «Bébelo», dijo Isabel tendiéndole una copa. «Tu cuerpo expulsó buena parte, pero esto limpiará el resto». Signe tragó sin discutir. El líquido le quemó la garganta, pero no hizo preguntas. No las necesitaba. «Tuviste suerte», añadió Isabel con suavidad. El veneno no había hecho raíz. Inga regresó poco después con una túnica limpia y le ayudó a vestirse. Signe se dejó hacer, aún mareada aunque con la mente ya más clara. A los pocos minutos unos golpes secos sonaron en la puerta. «¿Puedo pasar?» Era Tomasan. Entró sin esperar respuesta, el rostro sombrío, los hombros tensos. «¿Qué ha pasado?», preguntó en cuanto vio a Signe de pie. Ella le contó lo ocurrido sin adornos. Él escuchó sin interrumpirla, con los labios apretados. «Fue un intento de asesinato», declaró sin rodeos. «No hay otra explicación». Se giró hacia Isabel. «Quiero que revises todo lo que entra a la cocina. Nadie come ni bebe sin tu permiso. Asigno un guardia a la puerta de la señora. Y tú», miró a Signe, «no te moverás sola. Hasta que Taran vuelva no tomaré riesgos». «¿Y si quien lo hizo sigue entre nosotros?», preguntó Inga con un hilo de voz. «Por eso empezaré por dentro. Alguien dio esa orden y lo voy a encontrar», dijo Tomasan. Luego, más bajo: «Lo juro». Antes de irse, se detuvo un instante frente a Signe. Sus ojos eran los de un hombre que cargaba algo más que deber. «¿Te salvaste? Y no pienso fallarte otra vez». Signe lo observó en silencio. Había en él una tensión extraña, como si la amenaza lo hiciera sentirse útil o redimido. No supo qué decir. Cuando la puerta se cerró tras él, se dejó caer junto al fuego. Aquel castillo, que la víspera parecía ajeno pero estable, ahora tenía grietas invisibles. Y ella dormía con una daga bajo la almohada. Capítulo 28. Donde la traición llama a los nombres. Como había predicho Isabel, la tarde y la noche fueron un castigo sin tregua. Signe pasó horas acudiendo a la letrina, encogida por los espasmos del purgante. El brebaje cumplía su cometido con despiadada eficacia, drenando fuerzas junto con el veneno. Al anochecer, demasiado débil para cenar, se limitó a beber sorbos de vino aguado, temerosa de que cualquier alimento sólido desatara una nueva oleada de náuseas. Cuando el sueño finalmente la venció, era más por agotamiento que por alivio. La mañana la encontró más entera. Aún pálida, pero firme, se sentó ante los libros de cuentas en la austera habitación de Taran, con la luz tenue de invierno cayendo sobre los pergaminos arrugados. Tomasan la acompañaba sin quitarle ojo. «Parece que vuelves a ser tú», comentó con una leve sonrisa. Signe no respondió de inmediato. Se limitó a pasar la yema de los dedos por las cifras garabateadas en tinta reseca, como si pudiera entenderlas solo por tocarlas. «Isabel te tenía razón», añadió Tomasan. Fue acónito. «La cocinera dice que cualquiera pudo meterlo entre los ingredientes. Pero descarta a Kaelin. No salió de las letrinas en todo el día, y la mitad del castillo puede dar fe». «¿Y ahora?» «Ella misma probará cada plato. Insiste. Dice que prefiere morir ella que verte caer de nuevo». Signe alzó la vista,
pero el gesto resuelto de Thomasan bastó para disuadir cualquier intento de objeción. Asintió con un leve movimiento, resignada. Bien. Mejor así. Se inclinó sobre el libro contable. Las últimas líneas eran irregulares, escritas por una mano apresurada, tal vez en la penumbra de una vela a punto de consumirse. Nombres, sumas, marcas de deuda. ¿Cuánto nos queda?, preguntó. Thomasan no necesitó revisar. ¿No lo suficiente? Ni para llegar a la primavera. Taran lo sabía. Por eso viajó. Signe dejó escapar un suspiro, más de comprensión que de pesar. Mi padre no le dejó muchas opciones. Thomasan la miró de soslayo. ¿Qué quieres decir? Ella bajó la mirada a los números. Lo forzó a aceptar el matrimonio. Usó la escasez como arma. Taran debió pensar que no tenía otra salida. Un silencio breve, cargado de preguntas que ninguno se atrevía a hacer del todo, cayó sobre la habitación. Thomasan frunció el ceño. Él dijo que quería sacarte cuanto antes de Dun Maelgar. Y así fue, respondió ella sin añadir más. El fuego chisporroteó débilmente en el hogar. Signe pasó una página con lentitud. Mi dote cubre las deudas más urgentes. Si Taran consigue buen trato con los comerciantes, la próxima siembra podría salvar al clan. Si llegamos a ella, replicó Thomasan sombrío. ¿Cuántos aguantarán el invierno? Signe no respondió. Se recostó en el respaldo del banco, la mirada perdida en el tapiz que cubría la pared opuesta. Había en su pecho una verdad amarga que no se atrevía a decir en voz alta. Tal vez su prisión no era tan terrible como había creído. Quizá vivir bajo el yugo de su padre que no amaba, pero que al menos la protegía, era más tolerable que morir rodeada de recuerdos y hambre. El momento del quiebre. No sé cómo he llegado hasta aquí. El frío me muerde, pero no duele más que este vacío, esta sensación de estar suspendida entre dos mundos que no me reclaman. Nadie me espera. Nadie me sigue. Y sin embargo algo me sostiene. Es como si, en medio de esta soledad que retumba, una voz brotara desde lo hondo. No la oigo con los oídos, pero vibra en mi cuerpo como un canto antiguo. Hazte raíz, hija. No te rompas. Es mi madre. No su imagen. Su esencia. No me habla con palabras, me habla con la tierra. Me habla a través de este silencio que creía castigo y que ahora entiendo como herencia. Como si ella alguna vez también hubiese sentido esto. Y hubiera elegido no huir de sí misma. Estoy aprendiendo algo aquí, sin fuego, sin techo, sin nadie. Estoy aprendiendo que soy más fuerte cuando dejo de fingir que no necesito consuelo. Que hay una fuerza suave en permitirme llorar. Que no todo se cura con resistencia, pero todo se revela cuando dejo de correr. Hoy no tengo respuestas. Pero tengo esta voz que me llama hacia adentro. Y un paso. Y luego otro. Tal vez eso sea empezar. Capítulo 29. Juramento de invierno. El conde de Estranoch cumplió su palabra. 2 carros cruzaron el portón con provisiones abundantes, ovejas robustas y una sorpresa inesperada. Kael al frente de los hombres que escoltaban el resto de la dote. Cuando la abrazó, su fuerza casi le arrancó el aliento. Al soltarla, la observó en silencio, como si no la reconociera. ¿Eres tú o una sombra?, preguntó con media sonrisa. Han pasado solo 4 días, respondió Signe tranquila. No cambia tanto una persona en tan poco tiempo. No. Ahora eres la señora de un clan con el que hemos estado a punto de matarnos durante un siglo. ¿Qué podría salir mal? Ella sonrió con cautela. A pesar de la humillación de la boda, del veneno y del miedo, había una tregua frágil, sí, pero real. Algunos me han mostrado cortesía. Otros menos. Pero el hielo comienza a ceder. Kael frunció el ceño. ¿Te ves cansada? Estoy bien.
Si no lo estás, me escribes. Su voz fue firme, más orden que consejo. Signe asintió, bajando apenas la barbilla. Si la paz depende de mí, haré lo necesario. No puedo folarles a ambos. Kael no respondió de inmediato. Miró alrededor la piedra del castillo, los hombres Maelgar descargando junto a los suyos. Tomasan supervisaba todo en silencio. ¿Y Taran? Preguntó por fin. Viajó en busca de mano de obra. Sabe lo que viene. Kael asintió con gravedad. Aceptó el ofrecimiento de Tomasan para alimentar a los caballos, pero rehusó pasar la noche. El conde quiere mantener la distancia por ahora. No comeremos bajo este techo hasta que la primavera lo justifique. Prometió volver con el deshielo, montó su caballo y partió con sus hombres sin mirar atrás. La despedida fue más serena que la anterior, menos cargada de incertidumbre. Esta vez, Signe no era una prenda entregada, sino la dueña del hogar. La certeza la acompañó mientras observaba los carros vacíos alejarse. Aquella era su vida ahora. Su lugar. Ven, míralo tú misma, dijo Tomasan señalando los suministros. Signe lo siguió. Cada saco, cada jarra, cada oveja fue registrada en el libro de cuentas. Niños y ancianos ayudaron a integrar a los nuevos animales en el rebaño escaso, y hasta los perros parecieron entender la importancia de la tarea. El ambiente en el patio cambió. La desconfianza no desapareció, pero se atenuó. Donde antes había solo hostilidad, ahora aparecían miradas neutras, incluso algunas sonrisas esquivas. Esa noche, al subir las escaleras al tercer piso, la soledad pesaba más que el frío. Taran se demoraría unos días más con los del clan Escarval. Signe pensó, no sin ironía, en mudarse a su habitación. Recordó su voz diciéndole que ese era su sitio. Pero apenas abrió la puerta, Fenrir gruñó. El lomo erizado. Algo se movía en la cama. Desenvainó con rapidez y avanzó con cautela. Con el filo apartó las sábanas una a una hasta revelar dos víboras, oscuras y entrelazadas, con las lenguas siseando en el aire cargado. Sin dudar, cercenó con la daga a la primera y luego a la segunda con la espada. Los cuerpos aún convulsionaban cuando los lanzó al suelo cerca del fuego. El silencio fue absoluto salvo por el crepitar de la leña. Signe observó los restos con una mezcla de horror y extraña serenidad. El mensaje era claro. El veneno no había sido un error. No se trataba de desprecio ni de miedo. Alguien quería verla muerta. No volvería a dormir en esa cama. Se envolvió en una manta y se acurrucó en el sillón junto al hogar, sin quitar la vista de las serpientes. Tenía que hablar con Tomasan, asegurar la guardia, revisar su habitación. Ya no era solo la nuera del enemigo, era un blanco. Se preguntó si Taran habría sospechado. Si al volver, su presencia bastaría para detener esa amenaza o solo la avivaría. Fenrir se echó frente a la chimenea, vigilante. Un golpe en la puerta la sobresaltó al amanecer. Fenrir gruñó bajo pero tenso. El peligro, supo entonces, aún no había pasado. Capítulo 30. Entre la niebla y el destino. El amanecer se filtró pálido por la ventana cuando un golpe seco en la puerta hizo que Signe se incorporara de un salto. Fenrir gruñó bajo alerta. La noche no había traído paz. Abrió con cautela y se encontró con Inga, cuya mirada pasó de su rostro al desorden de la habitación en un solo parpadeo. ¿Qué ha pasado aquí?, preguntó, bajando la voz. Signe se apartó para dejarla entrar. ¿Ve por Tomasan? No toques nada. Inga desapareció sin más preguntas. Minutos después Tomasan cruzó el umbral, seguido del silencio espeso que precede a las malas noticias. Su mirada cayó sobre las víboras cercenadas junto al hogar, aún medio retorcidas en la luz del fuego agonizante. No dijo nada al principio. Solo se acuclilló para examinarlas. Luego se levantó con gesto cerrado. Esto no es un accidente ni un susto.
Quieren matarte, dijo. Y esta vez no lo ocultan. Signe asintió. No era sorpresa, solo confirmación. ¿Tienes enemigos en casa? No más que ayer, respondió, pero su voz era hueca. Tus hermanos no dudarán en venir por sangre si te pasa algo. Lo saben todos. Alguien está tentando el destino. Tomasan dejó claro que, desde ese momento, dormiría con guardia en la puerta. Signe no protestó. La amenaza ya no era abstracta. El día lo pasó bajo supervisión. Struan, el joven asignado a su vigilancia, parecía más interesado en los encantos de una de las cocineras que en su deber, pero Signe no tenía fuerzas para corregirlo. Preparó vinagre y sidra con la cosecha, manos ocupadas, mente errante. El calor de la cocina, el murmullo constante de voces ofrecían un respiro fugaz. Cuando salió al patio en busca de aire, Fenrir se le unió sin necesidad de llamarlo. Entonces lo vio. Un hombre delgado montado en un caballo polvoriento, con la capa del clan Escarval y expresión sombría. Se detuvo frente a ella sin desmontar. «Mi señora», dijo con urgencia. «Vengo de parte de Lord Taran». El mundo pareció detenerse. «¿Qué ha pasado?» «Cayó del caballo». «Grave. Muy grave. Si quiere verlo con vida, debe venir ahora». Signe sintió cómo el miedo le apretaba el pecho. No preguntó más. Dio la orden de ensillar a Olfauder. Fenrir saltó al trote a su lado. El hombre giró la montura sin una palabra y emprendió la marcha. Ella lo siguió con la capa aún sin abrochar. Cabalgaron durante horas, dejando atrás los campos y los caminos conocidos. Entraron en un valle estrecho y sombrío, donde el musgo cubría las piedras y el silencio era denso como la niebla. Fue entonces cuando el jinete detuvo su caballo. Dos hombres salieron del bosque. Uno de ellos era Torcan el Gris. Su sola presencia bastó para helar la sangre de Signe. Los tres formaban un semicírculo a su alrededor. «No está herido, ¿verdad?», preguntó sin bajar la voz. Nadie respondió. Fenrir gruñó los dientes al descubierto. Signe sintió cómo el mundo se reducía a un punto, la certeza súbita de que no era la primera vez que Torcan intentaba matarla. «¿Fuiste tú?», susurró. «Las víboras. El veneno». Torcan la miró como si hubiera escupido en su tumba. «Eres sangre de Kadach», dijo con desprecio. «Eso basta. El mal se hereda, como la peste». «Soy la esposa de vuestro Laird», replicó con voz tensa. «Si me tocas, firmas tu sentencia». «¿Y tú crees que le importa más una esposa impuesta que el honor de su sangre?». Los otros hombres no hablaron, pero sus posturas eran claras. Cerraban el paso. Observaban. Esperaban. Signe supo que no tenía salida. Ni ayuda. Solo a Fenrir, que se mantenía entre ella y los atacantes, tensando el cuerpo como un resorte. El viento agitó su capa. El silencio se volvió insoportable. Entonces, sin saber de dónde saldría la fuerza, Signe enderezó la espalda y clavó los ojos en Torcan. «Entonces hazlo», dijo. «Pero recuerda que los fantasmas de esta tierra nunca perdonan a quienes matan a su señora». Una sombra cruzó el rostro del anciano. No miedo, pero sí una pausa. El pasado aún pesaba. Y ella había invocado algo más antiguo que cualquier alianza. Fenrir gruñó otra vez. Y el bosque por un instante pareció guardar el aliento. Torcan escupió las palabras con una rabia vieja como la tierra que pisaban. «Eres hija de Kadach», dijo con desprecio. «No necesito más motivo». Fenrir gruñó, bajo y amenazante. El anciano no se inmutó. Alzó la mano y señaló a sus hombres. «Acabad con ella. Y con el perro. Nadie debe encontrarlos». Signe no vaciló. Había ocultado una daga en la manga, por si ocurría lo que temía. Cuando el primero de los hombres se acercó, la hoja brilló al salir y le cortó el muslo. El grito fue breve.
Fenrir se lanzó al segundo, dientes a la garganta. El tercero levantó una ballesta, pero Signe ya tenía una flecha preparada. Disparó. El cuerpo cayó sin un sonido. El bosque volvió al silencio, roto solo por la respiración entrecortada de los moribundos y el gruñido de Fenrir sobre el cuerpo que aún temblaba bajo él. Thorkell en el suelo intentó incorporarse. Tenía una herida en el costado, y la sangre manchaba la tierra. Signe apuntó otra flecha sin disparar. No te muevas. El anciano la miró con un odio sin fondo, pero no intentó levantarse. No hablaba. Tal vez ya no tenía que decir. El crujido de ramas anunció la llegada de jinetes. Tomasan apareció primero con Estruan y otros detrás. Se detuvieron en seco al ver los cuerpos, la sangre, el arco aún tensado en las manos de Signe. Tomasan desmontó de un salto. ¿Signe? Ella bajó el arma sin responder. Aún no confiaba en su voz. Nos tendisteis una trampa, dijo Tomasan al ver a Thorkell. ¿Cómo pudiste? Thorkell alzó la barbilla con la poca fuerza que le quedaba. Ella es sangre del hombre que destruyó lo nuestro. Lo único que hice fue continuar la guerra. No, intervino Signe con la voz por fin firme. Lo que hiciste fue intentar asesinar a una mujer desarmada. Y fallaste. Tomasan se acercó, la mirada sombría. ¿Estás herida? Ella negó con la cabeza, aunque sus manos temblaban. Fenrir volvió a su lado, cubierto de sangre ajena. Defendí mi vida, no tenía opción, murmuró. Y no necesitabas pedir permiso, dijo él con gravedad. Estruan se arrodilló junto a uno de los cuerpos. 3 muertos. Uno de ellos aún respiraba, pero no por mucho. Prepararemos un entierro, dijo Tomasan. Aunque no merecieran morir aquí, eligieron su camino. Mientras los hombres se ocupaban de los cuerpos, Signe se apartó. Se sentó en una piedra con Fenrir a sus pies y apoyó el rostro en las manos. Sentía el olor a sangre en la garganta, el temblor en los dedos que no se disipaba. Tomasan se acercó con una manta y se la puso sobre los hombros. ¿Fue legítima defensa, Signe? Lo sabes. Eso no lo hace más fácil. No debería. Pero estás viva. Y eso es lo que importa. Estruan ayudó a levantar a Thorkell, que apenas podía sostenerse en pie. Lo montarían sobre un caballo para llevarlo de regreso. Signe, aún aturdida, relató los hechos a Tomasan. Lo hizo sin adornos, sin vacilar. Al terminar, Tomasan solo asintió. Hay más enemigos que aliados entre nosotros, dijo. Tendremos que abrir bien los ojos. La marcha de regreso comenzó bajo un cielo encapotado. El aire olía a lluvia. Fenrir no se apartó de su lado, y Tomasan cabalgaba cerca. Pero la seguridad era relativa. Signe lo sabía. Porque el odio, una vez liberado, no desaparece. Solo se esconde en otra sombra. Y ella no había visto la última. Capítulo 31. El lugar al que nunca pertenecimos. La cena transcurría en un silencio denso, casi físico. El estofado de venado humeaba en las bandejas, pero nadie parecía tener apetito. Isbel e Inga cruzaban miradas de inquietud, conscientes de que algo grave había sucedido. La ausencia de Thorkell, el Elder, no necesitaba explicación. Su sombra, por costumbre dominante, pesaba más por no estar. Signe apartaba la comida con el tenedor sin tocarla. El sabor había huido, junto con la calma. Aún sentía la sangre, aunque su falda estuviera limpia y sus manos lavadas hasta doler. Miraba sus dedos con insistencia, como si algo invisible se resistiera a desaparecer. Desde el extremo de la mesa, Tomasan la observaba. Su rostro no mostraba compasión ni reproche, solo una neutralidad opaca que inquietaba más que cualquier palabra. Tal vez pensaba en los posibles cómplices de Thorkell o en cómo sostener la versión oficial sin fracturar aún más la frágil paz. Signe alzó la mirada y habló con calma.
¿Podríais pedirle a la cocinera que prepare un baño? Una criada asintió, temblorosa, y salió con una reverencia que parecía más súplica que gesto de respeto. En castillos pequeños los rumores corrían más rápido que los pasos. Y esa noche los ecos llevaban nombres muertos. Tomasan había dado instrucciones precisas. Los hombres difundirían la historia acordada. Una caída, una emboscada, una defensa necesaria. Ver las reacciones sería más útil que una confesión. La criada regresó. Signe se puso en pie. Uno a uno todos la imitaron, con una deferencia incómoda. Las reverencias le pesaban más que las miradas hostiles de antaño. Tomasan se acercó. Su voz fue baja, firme. Iré a verte más tarde. Antes de que Signe pudiera responder, Isbel también se levantó. Inga y yo revisaremos el baño antes de que entres, dijo con una calma afilada. Nadie se atreverá a tocarte mientras estemos allí. Signe parpadeó. Las palabras eran sencillas. Lo que pesaba era la forma en que se decían. Agradeció con un gesto mudo. No confiaba en su voz. En medio de los murmullos, de la tensión que aún se aferraba a los muros de piedra, la lealtad surgía como una brasa bajo la nieve. Y en ese calor discreto, Signe encontró el aliento para mantenerse en pie. Capítulo 32. Los que aman al otro lado del miedo. En mitad de la noche, el eco de unas botas en la escalera arrancó a Signe de su sueño. Fenrir, a los pies de la cama, no emitió sonido alguno, solo alzó la cabeza brevemente antes de volver a acomodarse. Ese silencio bastó para disipar el miedo. Reconoció una risa, Ruark. Y con ella supo que Taran había regresado. Se envolvió en una bata, cruzó la habitación en puntas de pie y salió al pasillo. El corredor estaba en penumbra, inmóvil, como si el castillo mismo contuviera el aliento. Al fondo, voces masculinas ascendían desde la planta superior. Tomasan debía de haberlos alcanzado ya. Signe avanzó, guiada más por la necesidad que por la razón. La puerta de la estancia de Taran estaba entreabierta. Se detuvo. Y escuchó. ¿Es sensato instalar a una amante en tierras que pertenecen a la dote de tu esposa? Preguntó Ruark con una risa que rozaba el veneno. Solo cumplo con lo que ella pidió, respondió Taran sin rastro de emoción. El golpe fue seco. Más aún cuando Tomasan intentó intervenir y recibió por toda respuesta una sentencia tajante. No necesito que me digas cómo cuidar de mi esposa. Signe retrocedió un paso. Cerró los ojos, deseando no haber oído. Pero las palabras se habían clavado hondo. Ya no era solo la humillación. Era la certeza. Se alejó sin hacer ruido, bajó los escalones como una sombra y volvió a su cuarto. Cerró la puerta con suavidad y apoyó la frente contra la madera. Nada quedaba en pie. Se abrazó a sí misma, no por frío, sino para impedir que el temblor se apoderara de su cuerpo. Las lágrimas cayeron sin sollozos. No necesitaba consuelo. Solo espacio para entender en qué momento había empezado a perderse. Recordó a su madre. La expresión resignada con que miraba por la ventana los días de tormenta. Recordó sus manos siempre ocupadas, siempre silenciosas. Comprendió como si despertara de un largo sueño, lo hondo que podía calar la traición cuando se ha amado sin reservas. Había querido creer en Taran. No por ingenuidad, sino porque deseaba otra vida. Una nueva historia. Paz. Pero la paz era frágil. Y él la había roto con una sola frase. No gritó. No rompió nada. Solo se quedó allí, respirando despacio, hasta que la tristeza cedió su lugar a otra cosa. Furia. No sería otra mujer deshecha por un esposo infiel. No como su madre, no como tantas que vivían en la sombra de hombres que juraban y traicionaban con la misma boca. Ella había cumplido con su parte. Había dado tierras, alianzas, la esperanza de herederos.
A cambio, le habían dejado una cama vacía y una promesa hueca. Se enjugó las lágrimas con la palma de la mano. La piel le ardía. No deseaba su muerte, pero tampoco podía soportar su cercanía. Lo amargo era saber que seguía amando a su amante. Que no la había apartado por respeto sino por conveniencia. Que sus palabras de fidelidad no eran más que otra estrategia para mantenerla quieta, útil, sumisa. No. No sería un nombre en la genealogía de los vencidos. Y sin embargo, ¿a dónde ir? Volver con su padre no era una opción. Él no la quería. Nunca la quiso. Ni como hija ni como mujer. Pensó en su madre otra vez. En sus raíces. En los cuentos de la infancia sobre los valles del norte, donde aún vivían parientes lejanos, donde tal vez una mujer sola podía rehacer su destino. Tal vez. El castillo ya no era un hogar. El peligro no estaba solo en las lanzas o en los venenos, sino en las promesas rotas. Permanecer sería traicionarse. No lo haría. No esta vez. Voz interior de Signe. No huyo. No esta vez. He callado demasiado. He temido herir, decepcionar, romper lo que otros tejieron. Pero hay un fuego que me llama. No es venganza ni orgullo. Es saber que merezco algo más que sobrevivir. Merezco ser la dueña de mi historia. Me enseñaron a obedecer, a ser un puente, no una raíz. Pero, ¿y si he nacido para ser ambas cosas? ¿Y si el amor verdadero comienza cuando dejo de esperar permiso? No me voy por cobardía sino por verdad. Porque quedarme sería negarme. Y si me pierdo, que al menos sea en busca de algo que mi alma reconozca. A veces el hogar no está en la piedra ni en los muros. A veces el hogar es una voz en tu sangre que dice, sigue caminando. Y yo la escucho. Capítulo 33. El viaje de una mujer entre dos mundos enfrentados. El amanecer despuntaba, tibio y pálido, trayendo consigo el bullicio contenido del castillo. Pasos en el patio, voces apagadas, el rumor de una jornada que se alzaba entre el rocío y la bruma. Pronto llegarían los Barnach y los campesinos ya preparaban el día. Era el momento. Signe se vistió con ropa de montar, recogió unas pocas pertenencias y envolvió con cuidado su arco y sus dagas. Fenrir la siguió en silencio, como si entendiera. Frente a la puerta cerrada de Isbel e Inga, vaciló. La punzada de dolor fue breve pero intensa. Cerró los ojos un instante y siguió. En la cocina, el aire olía a pan y a humo. La cocinera, ocupada en sus quehaceres, apenas reparó en ella cuando tomó un trozo de pan, algo de queso y carne seca. Aquel calor doméstico contrastaba con la decisión que pesaba en sus hombros. Salió sin decir palabra. En los establos, Aedan la esperaba con una sonrisa adormilada. Quiso pedirle que volviera a la cama, pero sabía que el chico lo haría de todos modos. Ivar no era indulgente. ¿Vas al lago tan temprano, señora?, preguntó mientras acariciaba el lomo de Olfauder. Solo un paseo, respondió Signe sin mirar atrás. Mientras él ajustaba la silla, ella colocó las alforjas con movimientos seguros. Fenrir, juguetón, empujó la mano de Aedan con el hocico, arrancándole una risa. A Signe se le dibujó una sonrisa leve, fugaz, que no llegó a los ojos. Montó sin más ceremonia. El sol apenas levantaba el velo del horizonte. Al pasar junto a los trabajadores que comenzaban su jornada, ofreció un gesto cortés, firme. Nadie sospechó. Al llegar a la puerta principal, giró hacia el oeste, en dirección al lago Caorán. Fingía un paseo. Al llegar al cruce del sendero, ya lejos de miradas, aflojó el paso y llevó una mano al pecho. El nudo seguía ahí, creciendo en silencio. No lloró, pero tragó hondo. No me quedaré donde no me quieren. No viviré la misma vida que mi madre. Esa frase simple y silenciosa la sostuvo. Desde una colina echó un último vistazo.
El castillo se perfilaba entre la niebla como un recuerdo lejano. Giró hacia el sur, descendió hasta un arroyo y dejó que las aguas borraran su rastro. Luego retomó hacia el este, cortando campo abierto hasta alcanzar el sendero a Aelsholm. Desde allí bordeó Dunamer y tomó el rumbo norte. Bornes era su destino en la costa aún escocesa. Desde ese puerto esperaba hallar un barco hacia Vikarstrand, en las islas Skeldaroy. La travesía era incierta. No sabía qué encontraría ni cómo cruzaría el mar. Pero confiaba en que su tía Irild y su tío Asmund recordarían a la niña envuelta en pieles que una vez les fue confiada. Tal vez entre ellos podría empezar de nuevo. A medida que el día avanzaba, las nubes se disipaban y el viento del norte soplaba con suavidad, frío pero claro. El paisaje se abría ante ella con un silencio esperanzado. No volvió la vista atrás. Capítulo 34. Un pacto forjado con sangre, roto por el amor. Taran despertó con la primera luz del día y una sensación de avance. Las negociaciones con los Skarbald habían resultado fructíferas. Por fin habría manos suficientes para labrar las tierras del norte, las mismas que formaban parte de la dote de Signe. Se vistió con premura, el pensamiento de ella trayéndole una sonrisa que no se molestó en disimular. Bajó al salón con paso rápido, esperando encontrarla. Pero algo en el aire lo detuvo. La mesa del desayuno estaba servida, intacta. Isbel bebía en silencio, la mirada fija en el mantel. Ruark se frotaba la frente como si le pesara una mala noche, y Tomasan junto a la chimenea parecía dudar entre hablar o marcharse. ¿Dónde está Signe?, preguntó Taran, la sonrisa ya desvanecida. Tomasan intercambió una mirada con Isbel, luego con Inga, que acababa de entrar. «Será mejor que hablemos en privado», dijo finalmente. Subieron a la suite principal sin decir palabra. Una vez allí, Tomasan se tomó un momento antes de comenzar. «Hace varias noches», empezó midiendo cada palabra, «alguien intentó envenenar a Signe. Las gachas que le enviaron estaban adulteradas. Torcan fue el autor intelectual, eso ya no hay duda. Además de la emboscada que sufrió la otra noche». Taran permaneció inmóvil. Inga tomó la palabra. Ella misma descubrió la amenaza. Lo enfrentó. Se defendió. Mató a sus agresores. El silencio cayó pesado. Taran frunció el ceño. ¿Está herida?, Isbel negó con la cabeza. No, pero estaba alterada. Y esta mañana se fue. Aedan la vio salir hacia el lago. También el guardia Hroll. ¿Sola? Taran apenas alzó la voz, pero algo en su tono cambió. Más grave. Más urgente. Dijo que quería cabalgar, añadió Tomasan. Parecía decidida. Ruark resopló pero no dijo nada. Taran lo ignoró. ¿Y Kaelin?, preguntó al fin. No estaba implicada, respondió Tomasan. No directamente. Torcan actuó por cuenta propia, aunque quizá creyó que lo hacía en nombre de ella. No lo sabremos con certeza. Taran cruzó la habitación hasta la ventana. Afuera, la niebla empezaba a disiparse. No es propio de Signe marcharse sin avisar. No después de todo esto. Quizá pensó que no había nadie a quien avisar, dijo Isbel con suavidad. Taran se giró bruscamente. ¿Qué quieres decir? La escuché anoche. Estaba despierta, intervino Inga. Se movía por el pasillo. Oyó algo que la afectó. Hombres hablando. Tu voz entre ellas. El corazón de Taran golpeó más fuerte, como si su propio eco lo acusara. ¿Dijo algo? No. Pero se encerró en su habitación. Y esta mañana se había ido. El silencio se alargó. Taran apretó los puños. Pensé que tenía tiempo, dijo casi para sí. Que podía arreglarlo. Tomasan se acercó. Aún puedes. Pero tienes que ir por ella, Taran. No solo como Laird.
Como hombre. Taran asintió. Con la mandíbula tensa salió de la habitación sin decir más. Su sombra se alargaba en el corredor como la de un hombre que acababa de entender cuánto podía perder. Capítulo 35. Donde el amor desafía la herencia del odio. Signe cabalgaba sin descanso, el ritmo constante de Olfauder marcando el pulso de su huida. Fenrir trotaban a su lado, silenciosa, alerta. El viento frío traía el aroma del musgo húmedo y de las hojas secas, y el cielo, ya teñido de grises y ocres, anunciaba la inminente caída de la noche. Pensó, no sin ironía, en lo útil que resultaba el buen caballo que su padre le había asignado. No por generosidad lo sabía, sino por conveniencia. Una esposa bien montada era menos carga, más útil. No hizo más que 2 paradas breves. Agua, un poco de pan y seguir. Al anochecer, divisó por fin las primeras casas de Aelsholm. Mantuvo la capucha baja, procurando que ni el rostro ni el paso firme del animal llamaran más la atención de la necesaria. La posada al norte del pueblo tenía techo sólido y olor a humo viejo. Suficiente. El posadero, un hombre ancho de hombros y mirada desconfiada, la estudió sin ocultar su recelo. Una mujer sola, vestida como un mozo, con una loba del tamaño de un ternero a su lado. No tengo cuartos libres. ¿Una habitación junto a la cocina bastará?, dijo Signe sin levantar la voz. Deslizó 2 monedas de plata sobre la mesa. Luego añadió otra. Por comida caliente también para mi compañera, la loba. Las monedas eran unas de aquellas que su abuela solía dejarle cada víspera de Todos los Santos, y que llevaba cuidadosamente ocultas en el dobladillo de su capa. El hombre gruñó, pero no rechazó el brillo del metal. Nada de mezclarse con los demás. Tampoco es mi deseo, replicó ella. Un mozo delgado, apenas un adolescente, apareció para llevarse a Olfauder. Fenrir gruñó al principio, pero Signe le rozó el cuello con una orden baja y firme, y la loba obedeció. La habitación era pequeña, sin ventana, con una cama de paja limpia y el calor de la cocina filtrándose por la pared. La sencillez por una vez se sintió como alivio. Poco después, la esposa del posadero llegó con una bandeja. Estofado de cordero. Pan de ayer. Cerveza suave. Gracias. La mujer sonrió, breve pero sincera. Tu loba es hermosa. Y leal. Más de lo que muchos hombres pueden decir de sí mismos. Compartieron una mirada que no necesitó más palabras. Fenrir recibió su cuenco con dignidad y se tumbó junto a la cama. Signe comió en silencio. Por un instante, el calor de la comida y la presencia tranquila de su loba aliviaron la tensión de su cuerpo. Pero la voz áspera del posadero se alzó del otro lado de la pared, gritando a una muchacha. El tono corto mandón cargado de autoridad le geló el estómago. La cuchara quedó suspendida en su mano unos segundos antes de volver al cuenco. La soledad entonces volvió a instalarse. Acabó la comida, apagó la lámpara y se tumbó. Fenrir al pie de la cama suspiró largo. Signe permaneció con los ojos abiertos, mirando el techo invisible. El recuerdo de Taran pesaba más que el cansancio. ¿Había hecho lo correcto? ¿Debió exigirle explicaciones en lugar de marcharse sin palabra? Pero lo que no podía olvidar, lo que le ardía como sal en una herida, era la frialdad con la que él había hablado de Kaelin. Como si su presencia en las tierras de la dote no fuera más que un trámite. Una solución conveniente. Cerró los ojos. No había vuelta atrás. Mañana buscaría la manera de llegar a la costa. Encontrar transporte sería difícil, con un caballo llamativo y una loba a cuestas. Pero peor sería quedarse. La noche la envolvió, no como abrigo, sino como un telón que ocultaba el camino. Y también todo lo que había dejado atrás. Capítulo 36. 2 corazones marcados por el invierno.
Un suave golpe en la puerta despertó a Signe. Era la esposa del posadero, la misma amabilidad callada de la noche anterior. Llevaba un cuenco de agua caliente y un desayuno modesto, pan plano, leche de cabra y unos trozos de carne seca que Fenry atrapó al vuelo, arrancándole una risa leve. Amaneció despejado, dijo la mujer mientras dejaba la bandeja. Buen día para seguir camino. Signe asintió. Gracias. Por todo. La otra enarcó apenas una ceja como si no esperara gratitud, y se marchó con la misma prisa práctica con que había llegado. Fuera, Olfauder ya esperaba ensillado, el mozo medio adormilado aún junto a él. Signe le dio una moneda, guardó lo que quedaba del pan y montó sin perder tiempo. El pueblo de Aelsholm despertaba lentamente. Chimeneas humeantes, un gallo rezagado, pasos en la escarcha. Signe tomó rumbo norte, con la esperanza de que sus últimas monedas de plata bastaran para abrirle paso en Bornes. El camino, flanqueado por campos desnudos y arbustos rojizos, seguía el curso del río. Tras casi 2 horas, el terreno se abría y el murmullo del agua se volvía más claro. Un paso habitual de pastores dejaba rastro de pisadas, estiércol y algún mechón de lana atrapado en las ramas bajas. Olfauder se detuvo a beber, y Signe llenó su cantimplora en la corriente. Fenry se lanzó al agua sin reservas, chapoteando con la alegría breve de quien aún puede jugar. Entonces lo oyó, un crujido sordo entre ramas secas. Se irguió. 2 hombres salieron del sendero. El primero, ancho y sucio, olía a cerveza rancia. El otro, más alto, flaco y con una daga larga colgándole del cinto, la miraba con la suficiencia de quien se cree invulnerable. Buen día, dama, dijo el segundo con una sonrisa torcida. ¿Viajas sola? Signe no respondió de inmediato. Vio el aura rojiza que los envolvía, densa, turbulenta. Una advertencia más clara que cualquier palabra. Fenry emergió del agua, los ojos clavados en los extraños, el cuerpo tenso. Signe alzó una mano. No quiero problemas, dijo sin alzar la voz. Qué lástima, replicó el del cuchillo avanzando un paso. Nosotros sí. No eran los primeros. Ni serían los últimos. Rostros distintos, la misma mirada. La misma suposición que podían tomar lo que quisieran. Signe midió la distancia con rapidez. Su espada estaba atada a la silla. Demasiado lejos. Pero no necesitaba la espada. Las dagas ocultas bajo la capa ya rozaban sus palmas. Respiró hondo. Te lo diré una vez más, murmuró, los ojos fijos en el alto. Vete. El bruto rió, y el del cuchillo se inclinó como quien se dispone a tomar algo que ya considera suyo. Fenry gruñó. Signe no esperó. La hoja brilló apenas al salir de su funda, un destello de acero breve y certero. Ese día no sería la presa. Signe se incorporó con fluidez. La hoja oculta tras su cuello apareció en su mano como una extensión de su pensamiento. Dio un paso hacia el más delgado y hundió el acero en el interior de su muslo. La tela cedió sin resistencia. La sangre brotó de inmediato, tiñendo la pierna del hombre en un rojo vivo. Su grito partió el aire como una amenaza frustrada. Sin perder el ritmo, Signe extrajo las dagas ocultas en los antebrazos. Una voló hacia el hombre corpulento, buscando el vientre, la otra volvió al primero para rematar la herida. La primera falló, rebotando en una costilla o desviada por pura suerte. El gigante rugió y embistió. La segunda se clavó con precisión, profundizando el tajo anterior. Fenry, al oír el rugido, surgió de entre los juncos como una sombra furiosa. Saltó sobre el corpulento, lo derribó de espaldas y fue directo al cuello. El hombre alzó el brazo, pero los colmillos de la loba lo atraparon al instante. El alarido se quebró en jadeos mientras la sangre empapaba la tierra. Signe mantuvo su atención en el otro. Herido, sí, pero aún peligroso. Se llevó una mano a la bota y lanzó 2 hojas más. Una fue desviada con esfuerzo. La otra se hundió cerca de la cadera. El hombre vaciló.
Con dedos torpes arrancó la daga y la arrojó al suelo, tambaleante. Detrás, los gemidos del segundo atacante cesaron. Fenrir jadeaba con el hocico manchado. Signe avanzó con calma. El hombre pálido la miraba sin comprender del todo. «Nos mataste a los dos», murmuró sin rabia, ya solo estupor. Ella no bajó la mirada. «Les dije que no quería problemas», dijo en tono neutro. «Échense la culpa». «¿Quién eres?», logró preguntar, boqueando. «La última persona que verás», respondió ella sin adornos. Fintó a la derecha. El hombre trató de responder, pero el tajo fue torpe, débil. Signe se deslizó bajo su guardia, le cortó el brazo y en un solo movimiento le enterró la daga en la base del cuello. Cayó de rodillas, sangrando a borbotones antes de desplomarse. El silencio volvió con una rapidez extraña. Signe no sintió nada. No miedo ni culpa. Solo un hueco sordo bajo el esternón. Sin apuro revisó los cuerpos. Recuperó sus armas, recogió unas pocas monedas. Arrastró los cadáveres entre la maleza sin mirarles la cara. Que el bosque los digiriera. En el río lavó la sangre con movimientos mecánicos, uno tras otro, hasta que el agua dejó de teñirse. El cuchillo largo delgado le llamó la atención. Bonito a la vista, acero mediocre. Aún así lo guardó junto con otros más útiles. Todo podía venderse. Encontró sus caballos pastando más arriba, tranquilos como si nada hubiera ocurrido. Los reunió con Olfauder y los ató. Entre las armas, los animales y las monedas, la jornada había dado más de lo esperado. No por justicia. Pero sí por necesidad. La cosecha no era suya. Pero la tomaría igual. Capítulo 37. ¿Ser esposa del enemigo, o dueña de su destino? Un gruñido grave hizo que Signe se detuviera. Fenrir, aún cargado de la tensión del combate, se apartó de su lado y se internó entre los árboles. Signe no lo llamó. Confiaba en él, y si había elegido separarse, debía de tener una razón. Poco después, el bosque estalló en gritos. Ella corrió, tomó su espada de la silla de Olfauder al pasar, y se adentró entre las sombras donde el sol aún no filtraba. Los ojos tardaron en ajustarse, pero pronto distinguió una silueta forcejeando con la loba. El desconocido intentaba apartarlo sin éxito. Cuando logró incorporarse, Fenrir lo volvió a derribar. Signe intervino. Sujetó al hombre por el cuello, justo cuando una hoja cruzó el aire hacia su cabeza. Alzó la espada y bloqueó el golpe a ciegas. Ambos cayeron al suelo. El hombre rodó hacia un árbol. Tenía el rostro medio oculto bajo una maraña de cabello oscuro y cicatrices mal curadas. Sangraba de varias heridas, pero su mirada no había perdido fiereza. ¿Eran tus compañeros esos dos?, preguntó Signe sin soltar a Fenrir. Matones, escupió él. ¿No eran míos? Si lo fueran, seguirían respirando. Ella lo observó en silencio, con la espada baja pero lista. Golpeados por una mujer, añadió con una risa seca. Luego se apartó el brazo herido y cojeando, desapareció entre los árboles. No volvió la vista atrás. Signe no lo persiguió. Lo había medido. Peligroso sí, pero derrotado por hoy. Regresó al río. Bebió largo rato. Fenrir, jadeante, bebía también, aún con espuma de sangre en el hocico. Olfauder pastaba con nerviosismo, sacudiendo la cabeza ante el olor que aún flotaba en el aire. Signe se giró hacia los cuerpos. Aquellos que intentaron someterla como si fuera un botín más del camino. Había enfrentado la muerte antes, pero esta vez no era rabia lo que sentía. Tampoco alivio. Solo la certeza de que rendirse no había sido una opción, ni para ella ni para quienes dependían de su voluntad. Suspiró. Secó las manos en su capa y tomó las riendas de Olfauder. El caballo se resistió al principio, pero Fenrir se acercó y se colocó entre ambos. Bastó eso para calmarlo.
Juntos se dirigieron al claro donde esperaban los otros caballos. La yegua relinchó al verlos, echando las orejas hacia atrás. Mordisqueó a Olfauder, que respondió con un cabezazo firme sin ceder. «Basta», murmuró Signe. «No necesitamos más atención. Con esto ha bastado por hoy». Ató a los animales con calma metódica. Guardó las dagas en una bolsa que colgó del lomo de uno de ellos y repartió las monedas entre varios escondites. Nunca dejaba todo en un solo lugar. No otra vez. El sol ya estaba alto. El retraso era inevitable, y también la incomodidad que traía consigo. Se montó y guió su pequeña caravana de regreso al camino principal, decidida a llegar a Bornes antes de que surgiera otro obstáculo. Avanzó con paso firme, la capucha echada y Fenrir a su lado, ileso a pesar del combate. El paisaje descendía suavemente hacia el mar. Algunos viajeros se giraban al verla pasar, una figura solitaria con un perro que parecía más fiera que mascota. Ella no respondía a las miradas. Al llegar a la ciudad, el retumbar del metal le indicó el camino. Al principio creyó que se trataba de una herrería, pero pronto vio los esqueletos de embarcaciones en construcción. Torció hacia las calles interiores, incómoda con la idea de acercarse a uno de los obreros. En cambio, se dirigió a una mujer que salía de una taberna y le preguntó por el herrero. La mujer la miró de arriba a abajo. Signe sostuvo la mirada. Finalmente, la otra señaló con un gesto seco. El herrero era un hombre de brazos gruesos y rostro curtido por el hollín. Detuvo su trabajo cuando la vio. «Tengo caballos para vender», dijo Signe sin rodeos. Él recorrió a los animales con la mirada. Había interés, pero también suspicacia. «¿De quién son?» «Describa a su dueño si lo reconoce», replicó ella. El herrero entornó los ojos. El castaño era de Jorún Dornach. Viejo, pelo negro, ojo izquierdo medio quemado. Odiaba a los Kadach con cada hueso. Signe sintió el nombre como una piedra en el estómago. «Lo vi cerca de la ciudad», respondió. Subestimó a una mujer. Ahora lleva nuevos recuerdos, gracias a mi perro. El herrero echó una mirada a Fenrir, que lo observaba en silencio. ¿Y los otros? No contarán nada. Eso bastó. El hombre volvió a mirar los animales y las armas. Tomó todos menos la yegua castaña. Jorún la reconocerá. No me interesa su venganza. Signe no discutió. Sabía que Jorún no era de los que olvidaban rápido. Prefería marcharse antes de que regresara. ¿Negociaron? El trato fue justo. Con el dinero asegurado, se dirigió al centro del pueblo. El estómago le recordaba que llevaba horas vacío. Compró pan, queso y carne para Fenrir y caminó hacia el puerto. Allí, entre grúas y velas, buscó un barco rumbo a Melnarvik. El primer paso hacia Vikarstrand. Hacia otra vida.